¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ensartes, medio digital de Ayacucho. Estamos ya en directo, ¿no? Transmitiendo para todas las plataformas virtuales aliadas a través de Elecciones 2021. Y esta noche, como ya es costumbre, nos acompaña nuestra invitada, la candidata que va con el número 2 del partido político Frente Amplio, Luz Morales Calle. Candidata, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Estimado Franceli, buenas noches. Gracias por la invitación. Dispuesta a tus preguntas. Asimismo, como ya es característico del programa, nos acompaña en la conducción nuestro amigo Lincoln Onofre. Lincoln, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Chichu, y también muy buenas noches a la señora Luz Morales, y agradecerle por la invitación, tal invitación que le hemos hecho. Y nada, será pues el momento para hacer todas las preguntas, ¿no? que consideremos necesarias, y también de las personas que nos siguen por las redes, quienes también saludamos. Buenas noches a ellos, a las preguntas que ellos también puedan hacer, ¿no? Así es, efectivamente, como bien los ha señalado ya Lincoln Onofre, también todas las personas que se están ya enganchando a la transmisión tanto en SAR de medio digital como en las otras plataformas virtuales pueden hacer sus preguntas a través de los comentarios que gustosamente los vamos a compartir, pero obviamente siempre con el respeto y la altura de las preguntas o comentarios hacia nuestros invitados, ¿no? Bien, candidata, quiero empezar con algo que he estado revisando en la hoja de vida que usted ha presentado a los jóvenes de elecciones. ¿Usted es militante o es invitada del partido Frente Amplio? Coméntenos, por favor. Estimado Franceli, soy militante, reciente hace meses. Sin embargo, he sido activista casi desde las elecciones regionales. En ese entendido, sí somos parte ya del Frente Amplio, estimado Franceli. En ese caso, candidata, ¿cuál es su comentario respecto a que algunas fuentes nos han indicado que al interior del Frente Amplio en la región de Ayacucho existió luego de esta confrontación que tuvo Marco Arana con el ex congresista y militante del Frente Amplio Humberto Morales, donde indicaban pues de que una gran cantidad de militantes de aquí de la región de Ayacucho renunciaron al Frente Amplio por las discrepancias políticas, que no estaban de acuerdo con que Marco Arana se adjudicara la postulación a la presidencia de la República en estas elecciones, y porque también indicaban que Magno Ortega también había tenido un papel de acomodo más personal que colectivo, de partidario, y sobre todo señalan pues de que Marco Arana, el candidato del Frente Amplio, se habría, o se estaría, mejor dicho, derechizando, ¿no? Se estaría reuniendo con los empresarios de la Confiebre de nuestro país, dando su posición al propio estilo que tuvo Ollantumala en el año 2011, y que el Frente Amplio estaría perdiendo la ideología con que nació en un principio. ¿Qué nos podría decir al respecto, candidata, por favor? Estimado Franceli, sabemos nosotros, a la luz de la realidad, que vivimos una crisis política, económica, social en nuestro país. Producto de esta crisis, los partidos políticos no están ajenos, siempre existe todavía de alguna manera una posición firme frente a la situación que pasamos, porque la coyuntura golpea de distintas maneras. En ese sentido, creo que Frente Amplio no ha sido ajeno a esta crisis como cualquier otro partido. Sin embargo, yo considero algo muy importante, ¿no? Los que nos creemos de la derecha, de los que nos creemos de la izquierda, los que nos creemos personas que con un sentimiento social, que vamos con un interés de patria, con un interés de representar a nuestro país, al pueblo, tenemos que tener en cuenta el objetivo común, siendo aún que el partido tiene carácter de frente, y en el frente concurren muchas tendencias, por ejemplo, socialistas, mariateguistas, ecologistas, y tienen todos una posición de pueblo. Pero si nosotros no vamos a saber administrar esas tendencias, no vamos a saber resolver
esas nuestras discrepancias internas, pues definitivamente quizá estamos pues no precisamente dentro de la opción izquierdista, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un frente, salvo que seamos pues como otros partidos con nombre propio y obviamente pues se cobijan todos aquellos que están estrictamente en esa posición ideológica. Por decir, ¿no? El APRA, el Fujimorismo, ahí no hay otra tendencia, son y son. En cambio, el Frente Amplio tiene desde su posición filosófica, ideológica, tiene pues el carácter de frente porque recoge la diversidad cultural hasta en la política. Por eso somos frente. Si acaso no hemos podido entender eso por una parte y la otra parte, definitivamente pues aún nos falta firmemente abrazar nuestra ideología, nuestra posición política de izquierda, estimado Francel. Y en ese caso, la relación con los ex militantes, ¿cómo culminó esta discrepancia? ¿Se fueron ellos muy molestos del Frente Amplio en la región de Ayacucho? ¿Aló? Sí, candidata, sí, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, le escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Perdón? Sí, ¿me escucha? ¿Nos escucha? Estimado Franceli, está saliendo entrecortado el audio. A ver, ahora nos escucha mejor. Está saliendo entrecortado, por favor, el audio, no le he oído nada. Sí, Señora parece Luz, que muy es. buenas noches. No sé si me escucha en este caso. Hola, ¿me escucha? Bueno, Franceli, parece que tenemos unos problemas técnicos. Sí, parece que es el tema del internet. Bueno, vamos ahorita a solucionar, sí, porque también se ha perdido el tema de la imagen, ¿no? Justo estamos ya viéndolo por internet interno. Pero Lincoln, ¿algún comentario hasta el momento, por favor? Sí, bueno, ahora que el Tribunal Constitucional ha, de alguna manera, perdonado, entre comillas, una inmensa deuda multimillonaria telefónica, tanto menos, pues, ojalá que arreglen ese tema del internet, ¿no? Porque estamos, en Huamanga siempre sufrimos con este tema, y cualquier rato se va la señal, se congela las entrevistas, ¿no? Ojalá que Sí, superemos ese proceso, ¿no? Pero lo que sí me llama la atención en el caso del comentario que hace la señora Luz, la candidata por el Frente Amplio, y me hace pensar mucho también en varios de los candidatos y candidatas que hemos entrevistado, tiene que ver con esta posición personal que muchas veces no necesariamente discrepa, pero sí hay un paralelo entre lo que opina el partido o lo que dice el partido y lo que dicen los candidatos, por distintos motivos. Por un lado, encuentras a los candidatos invitados que terminan, de alguna manera, tratando de marcar distancia, de brindar responsabilidades respecto de los partidos y también de quienes están encabezando la campaña presidencial. El caso, si recuerdas, de Victoria Nacional y otros grupos más que hemos ido viendo. Y también tenemos a los otros candidatos que, aún siendo militantes, también muestran pues esta suerte de marcar distancia, ¿no? del partido, ¿no? Entonces, pero por un lado puedo verlo como una debilidad hacia el partido, ¿no? Pero por otro lado también es la fortaleza o este lado interesante en el que, como virtud quizá, ¿no? de estos candidatos, de alguna manera vamos viendo que La línea es... el audio se está acoplando. Sí, entonces como comentaba, ¿no? Pero de otro lado también es una suerte de sinceridad de parte de varios de estos candidatos, ¿no? Al mostrar justamente esa discrepancia, ¿no? Entonces ahí está la virtud y el defecto, podría decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, como para cerrar esta idea, por un lado está el candidato militante o invitado que discrepa de su propio partido y ya te hace ver cuán débil es este partido, ¿no? Pero por otro lado también te refleja esa honestidad, si cabe el término, ¿no? del candidato, o la candidez quizá, ¿no? de querer hacer cosas y que ya después nos pase la factura también, ¿no? O sea, queremos hacer cosas, ¿no? O los candidatos quieren hacer cosas, pero que luego, ya una vez que ingresan
al Congreso, se dan cuenta pues que esas discrepancias pequeñas, esas pequeñas rencillas, esos distanciamientos y esas miradas personales de querer hacer cosas, y seguro la muy buena voluntad de querer hacer cosas, terminan chocándose con una realidad de cómo se gestiona o cómo se hace gestión pública desde el Parlamento. Así es, efectivamente. Nico, estamos tratando de comunicarnos nuevamente con la profesora Luz, pero todavía no tenemos respuesta. Parece que hay problemas técnicos, ¿no? Como tú bien lo precisabas, esta situación pues genera siempre, ¿no? Este problema, imagínate, estamos en plena ciudad, ¿no? De la La región de capital del Ayacucho, departamento. la capital del departamento, imagínate, ¿no? Si fuese, imagínate cómo es en otras zonas. Yo me pregunto cómo será pues el tema de las zonas rurales, eh, el tema de la educación virtual. Es todo un tema complicado, ¿no? Ujú. Sí, pues. Oye, Bueno, sí, vamos a ver si nos comunicamos vía telefónica, ¿no, Lincoln? Ya que si es que no podemos hacerlo de manera, este, a ver, dame un segundo. Adelante, Lincoln, vayas a darnos un comentario. Ahí está, aunque está entrando la profesora, me parece que está entrando nuevamente en línea. ¿Ah? A ver, creo que ya tenemos. Profesora Luz, buenas noches. Aló. Pésimo. Sí, profesora Luz, le escuchamos. Aló. Profesora Luz. Profesora Luz, buenas noches. Profesora Luz, buenas noches. superamos esos problemas técnicos y retomamos en breve, ¿no? A ver, vamos dejándoles con el tema este, Lincoln, que te comentaba, ¿no? Esta, justamente de la izquierda peruana, ¿no? Este video que sacó ayer en su videocolumna Aldo Mariátegui, ¿no? A través de un medio de alcance nacional. Y vamos, lo dejamos rápidamente con eso hasta solucionar este problema técnico, como tú bien lo precisas, que lamentablemente pues a veces nos presta malas pasadas, ¿no? Pero vamos a escuchar rápidamente qué nos dijo el periodista Aldo Mariátegui y para poder compartir con ustedes y asimismo pues hacer un análisis sobre mientras regresamos con la candidata. Vamos con el video aquí a través de... Lincoln, vamos ya a retomar, bueno, vamos a utilizar la vía telefónica para conversar con la candidata Luz Calle. Me dice si por favor nos escuchamos bien, Lincoln. Sí, sí. Perfecto, muy bien. Profesora Luz, retomamos, ¿cómo está nuevamente? Por favor, con las disculpas del caso, la línea está que fluctúa, por favor. Sí, profesora Luz, me decía la pregunta, ¿cómo quedó esta relación que se frustró, digamos, por los ex militantes del Frente Amplio ante la salida y discrepancias con Marco Arana? ¿Hubo muchos inconvenientes? ¿Cómo lo tomaron ustedes los que se mantienen como militantes? Estimado Franceli, en realidad, para empezar, siempre decisiones de esa naturaleza afectan al partido y obviamente la renuncia que hicieron los compañeros tiene que ver bastante con la debilidad del partido. Sin embargo, nosotros desde nuestra posición como parte de los compañeros en su momento que estuvimos en sendas reuniones, hemos solicitado que el partido no es cuestión de personas, a pesar de las dificultades que estábamos atravesando, sino que era cuestión de entender que no debíamos retirarnos del partido y las batallas, las discordancias de las tendencias ideológicas y algunos cuestionamientos que se hacían en su momento, no deberíamos hacerlo de afuera, sino por el contrario, resolver esos inconvenientes desde el seno del partido. Lamentablemente no ocurrió eso y bueno, pues a estas alturas particularmente yo sigo sosteniendo de que los partidos no hacen
los dirigentes o las personas, sino que lo sostenemos todo el sector de militantes, con la responsabilidad de que es un aparato político que tiene que servir al pueblo, y hacer de que este partido surja en un momento de crisis, que se desintegre, que desaparezca. Creo que no era correcto una posición de esa manera. Es por eso que nosotros hemos permanecido, hasta este momento seguimos permaneciendo y seguimos haciendo un trabajo duro para que este partido tenga esa característica de frente. Necesitamos converger todas las sangres que pertenecemos al pueblo. Y converger ahí es tolerarnos, es entendernos, es cuestionarnos desde nuestras tendencias en el seno del pueblo, desde como parte del pueblo, que venimos del pueblo, tenemos que aprender a convivir ahí. Eso es lo que yo particularmente aprecio con lo que ha ocurrido dentro de nuestro partido. Ahora, candidata, antes de darle el pase a nuestro compañero Lincoln Onofre, usted, como bien sabe, la ex congresista Tania Pariona, que es de la provincia de Fajardo, y tengo entendido que usted también es de la provincia de Fajardo. Tania Pariona postuló al Congreso y llegó a ser congresista por el Frente Amplio. Usted está postulando por el Frente Amplio. ¿Cómo califica el desempeño que tuvo la ex congresista Pariona, teniendo en cuenta, pues, que luego, ¿no?, renunció a la bancada de Frente Amplio, ya siendo congresista y siendo electa por la región de Ayacucho dentro de un movimiento, perdón, dentro de un partido político? ¿Cuál es su opinión al respecto? Estimado Franceli, yo creo que no solamente un congresista tiene lo que voy a mencionar. Las funciones de un congresista se definen básicamente en tres: la de legislar, la de fiscalizar y la de representar. Creo que durante 200 años, quienes han logrado obtener la confianza del pueblo no han estado a la altura para ejercer esta función de representatividad. Y lo vemos no solamente en la persona que has mencionado, estimado Franceli, sino en todos los niveles gubernamentales. Desde el momento que se hacen acreedor a la confianza del pueblo, se resumen a las cuatro paredes de una oficina y se olvidan de la representatividad. Y eso se evidencia que en el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado, en la campaña de 2020 y ahora, el común denominador es eso, que se hacen elegir y nunca vuelven, ni siquiera a saber a decir gracias. Y eso es un acto de deslealtad, ese es un acto de desconocimiento de cumplir la función de representatividad. La representatividad, si alguien me elige, yo no puedo tomar decisiones consultando con mi corazón o con mis partidarios, porque el partido, la función pública, no se hace para ese sector, se hace para la población. En ese sentido, en mi punto de vista, como licenciada en administración, que me permite conocer cómo opera el aparato estatal y conocemos por corriente teórica cómo se hace, cómo se cumple la labor de representatividad, la labor de liderazgo, es justamente implementar los acuerdos de las bases. En este caso, si yo fuera congresista, mis bases no son mis correligionarios, mis compañeros, por el estilo. Nosotros deberíamos pasar a ser operadores del encargo que nos da la población. Y esa es la gran debilidad que se nota. ¿Por qué será? Cada quien hará su balance de su trabajo. Yo considero que eso es lo que ocurre, por el que simplemente no se asume plenamente la función de congresista cuando uno es elegida en ese cargo. Ok, candidata, vamos a conversar ahora con nuestro compañero Lincoln Onofre. Lincoln, adelante, te escuchamos.
Sí, en esa misma línea, gracias, Chichu. Señora Luz, mi pregunta sobre el mismo tema, ¿no? Quería saber si el Frente Amplio, en plan de gobierno, manifiesta ser un partido democrático, ético e integrador. ¿Qué ha pasado con la elección de Marco Arana, ¿no? O sea, esto, por lo que sabemos nosotros, no ha sido, no cumple con estos principios, ¿no? O estos valores que el Frente Amplio, pues, imprime en su plan de gobierno. Entonces, lo que terminan entre expulsando y suspendiendo, no solamente al señor Humberto Morales, sino un conjunto de militantes, tanto de base como de dirigentes. Entonces, habiendo esta imagen, ¿cómo podemos creer que el Frente Amplio realmente es lo que dice, ¿no? Un partido democrático, ético e integrador. Estimado Lincoln, buenas noches. Gracias por la pregunta. Sencillo. Yo considero que ser democrático es asumir con responsabilidad los acuerdos que se toman de lo que acabo de decir. Las personas tenemos que implementar, tenemos que acatar, tenemos que cumplir los acuerdos en cualquier seno que uno sea elegido. Si no me equivoco, en el 2018, producto de la renuncia o la retirada de la señora Verónica, entiendo que ha habido un congreso nacional del Frente Amplio. En ese congreso, en esa época, estimado Lincoln, yo aún no era militante. Sin embargo, ya cuando fui, tomé conocimiento de muchas cosas porque necesitamos informarnos. En ese sentido, han llevado a cabo el Congreso en Cusco. Y tengo conocimiento que en Cusco han elegido como líder, como precandidato al compañero Marco Arana en un Congreso. Y cuando yo ingreso a participar en el año pasado, en el 2019, me informo de todo y en todas las escuelas políticas que hicimos, por nuestros coordinadores regionales, eso nos han indicado, nos han informado. Hemos mandado a hacer banners con nuestro candidato, que era el compañero Marco Arana. Sin embargo, también tenemos la información de que el señor Humberto Morales era otro de los candidatos. Entonces, ahí creo que hay un conflicto que no se ha terminado de resolver. Entiendo la posición que ustedes van marcando, sin embargo, este es otro lado que evidentemente ha golpeado bastante, ¿no? Más allá de que sea justo o no, eso ya no escapa de nosotros, ha golpeado bastante al Frente Amplio. Y mi pregunta es, ¿usted cree que habiendo todas estas discrepancias, estos desencuentros, el Frente Amplio está en capacidad de gobernar en caso de que el señor Marco Arana sea elegido como presidente de la República? Voy a procurar concluir la idea. Esa es una primera parte. Y la segunda parte, evidentemente el compañero Humberto Morales, de quien me declaro su fan, que no hay necesidad de hacerle, de crearle, de promoverle como un caudillo, tiene sus propias cualidades, y yo le admiro, un gran compañero. Siendo así, digo la siguiente parte. Hemos trabajado con esa idea, con esa información que venía de nuestros dirigentes nacionales y nuestros dirigentes regionales. Pero de pronto empieza algunos sucesos, presuntos actos de corrupción y cosas por el estilo, y en el camino, obviamente, como cualquiera que tiene el derecho a poder postular como precandidato en las internas, a mí me parece muy bien. No debía haber sido dejado de lado. Sin embargo, hasta ahora yo desconozco que en su momento le dije, ¿por qué no ha conversado estas cosas con el compañero Marco? Y conversando, coordinando, se puede llevar a cabo el deseo de ser precandidato el compañero Morales. Tenemos el antecedente del señor Marco Arana cuando entra en una elección con la señora Verónica Mendoza, y en ese momento
sucedió también algo similar, ¿no? De patear el tablero cuando la señora Verónica Mendoza gana las internas. Bueno, pero son cosas que finalmente son importantes comentarlas, aclararlas a la población, a la gente que nos está escuchando por las redes o nos está viendo por las redes, dado que esas cosas generan ciertos conflictos y a veces ciertas situaciones incómodas para quienes creen en un proyecto de la izquierda, en un proyecto democrático, en un proyecto ético, ¿no? Otra pregunta también sobre este tema es, o en todo caso, ya sobre temas más partidarios, ¿qué los diferencia a ustedes como Frente Amplio de las otras izquierdas? Porque también está entrando, por ejemplo, Perú Libre, se considera es el partido de la izquierda, es lo que ellos mencionan, ¿no? El Frente Amplio también dice ser de izquierda. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existen entre ustedes? O quizás es la capacidad de no, la incapacidad, si cabe el término, de no poder aglutinarse y hacer un solo frente de izquierda, dado los intereses personales que pareciera persigue cada uno de estos grupos. Estimado Lincoln, quiero dejar yo precisado dos cosas. El caso que ha ocurrido con el compañero Humberto no, absolutamente no es parecido, similar a lo que ha pasado con Verónica Mendoza. Es totalmente distinto las ocurrencias. Y en segundo lugar, yo no, en mi posición de siempre yo voy a ir por la línea de defender, de sostener la verdad, la honestidad, sin tratar de inclinarme a nadie. Siempre ir por el camino de hacer lo justo y lo correcto. En ese sentido, nos apena esa decisión. No ha habido quizá la capacidad de dialogar como aspirantes a la precandidatura, que nosotros, particularmente quien les habla, en nuestras asambleas he planteado lo siguiente. Necesitamos constituir una comisión ad hoc para que el compañero Marco Arana y el compañero Humberto Morales se sienten y conversen. La segunda parte dijimos, cuando nos dijo que no era así, dijimos que el coordinador lo cite al compañero Marco Arana para conversar. No pasó y finalmente dijimos, bueno, si no hace caso al coordinador, que se hagan las coordinaciones para que las bases de Ayacucho hablemos con él. Entonces, mayor cosa yo creo que no ha pasado, sino simplemente ha sido una gestión de una comunicación que no se ha llevado adecuadamente ni por el uno ni por el otro, ni por la otra parte, que no son cosas trascendentales. Eso es lo que a nosotros, o particularmente a mí, ha hecho de que me mantenga dentro del partido. Y en segundo lugar, sobre la segunda pregunta, yo considero que no nos diferencia nada. Si nosotros somos Frente Amplio, y en una primera participación decía, convergemos todas las sangres, y debería estar Perú Libre, debería estar todos los que nos creemos de izquierda, porque finalmente la bandera de lucha, lo mencionamos lo mismo, la nueva Constitución. Pero, estimado Lincoln, pues quienes toman decisiones, los que estamos abajo, no tomamos decisiones. Y esto tiene que definirse en un evento congresal donde se tiene que deslindar las cosas, donde tienen que aclararse y donde tienen que ponerse a buen recaudo el partido que ha nacido con sentimiento social para servir al pueblo. Y considero que eso va a ser el 11 de abril, que debe tomar un punto de quiebre para el destino y el futuro de nuestro partido, que es el Frente Amplio. Bien. No sé si en esta parte, Chichu, ¿hay alguna pregunta que quieras hacer o entramos más a la gestión local y congresal? Sí, vamos, bueno, acá también tengo algunas preguntas. Candidata, le voy a agradecer que seamos un poquito más puntuales en la respuesta debido a que ya nos está ganando el tiempo también. Y vamos a ingresar ya al plano de la labor congresal, como dice nuestro compañero Lincoln Onofre, ¿no? El tema de la SUNEDU, ¿no? Estoy revisando el tema
de su hoja de vida que usted ha presentado a los coordinadores de elecciones, y he podido percibir de que obviamente usted trabaja en la parte administrativa de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y usted debe conocer muy de cerca esa situación. En ese sentido, ¿usted está a favor o en contra, o no lo percibe de esa manera, con la creación de nuevas universidades en la región de Ayacucho? Por ejemplo, los hermanos de la zona del Braen piden su universidad, la zona sur de Ayacucho, Pausa, Parinacochas, Lucanas piden su universidad del sur. ¿O usted considera que la San Cristóbal de Huamanga debería generar mayor filiales para poder llevar también a esas zonas de Ayacucho el tema de las clases universitarias? ¿Cuál es su posición, por favor? Posible. Cada proceso de admisión en la San Cristóbal llega a un promedio de 8.000, 9.000 postulantes en cada proceso. Y seguramente vamos a tener para este nuevo proceso vamos a tener el doble de los postulantes. Y para una vacante de 1.500, un promedio. Y vea si los que no ingresan, ¿dónde quedan? 1.500 de 9.000. ¿Dónde van? Entonces, hay una gran necesidad, en primer lugar, ampliar la capacidad operativa de la universidad, contratando más docentes, ampliando más la infraestructura, pero eso no es suficiente. ¿Por qué traer a Huamanga a nuestros hermanos del sur, a nuestros hermanos de mi tierra, que hay que venir a pasar dificultades, limitaciones? ¿Por qué no puede haber las universidades donde la demanda existe? Yo considero que sí, el Estado debe promover que las universidades deben estar en los lugares. En el sur, por ejemplo, nosotros, a nuestros hermanos, a pesar de que pertenecen a Ayacucho, casi un 70% se van a la ciudad de Ica. Y esa es una demanda insatisfecha, estimado Franceli. Sí, debe crearse mayores universidades con esa misma categoría y no solamente que sean carreras. O sea, nuevas universidades es lo que usted propone. Correcto. Nuevas universidades. Así es. Universidades públicas, Okay. Obviamente con todas las condiciones necesarias para brindar una educación integral. Ahora, por otro lado, el tema de la eutanasia, ¿no? Lo que se hace llamar también la muerte asistida. En el Perú, algunas voces indican que ya el Congreso debería dar una ley para aquellas personas que por alguna u otra razón ya no desean mantenerse en vida, les puedan aplicar lo que es la eutanasia. ¿Usted comparte esa posición? Si usted estuviera en estos momentos en el Parlamento y tendría que decir su voto entre dar la ley a favor o en contra de la eutanasia, ¿cuál sería su posición? Yo siempre parto de una premisa. Las personas tenemos derechos y obligaciones y nadie puede decidir sobre nuestro deseo, sobre todo de la vida. Yo considero que no se puede a la ligera, como muchos derechos que le corresponde a la persona se vienen tomando a nivel de espacios como el Congreso, como el Poder Ejecutivo, y no me parece. Yo considero que hay que respetar la decisión de las personas. A partir de eso, uno debe diseñar políticas públicas. A partir de eso, uno debe asumir lo que acabo de decir, la representatividad. Por lo menos deberíamos tener un estudio de un servicio social para saber cuál es su estado. Si este acaso está en el extremo, por lo menos quienes tienen que dar la luz de que así sea, serán pues mínimamente sus familiares que son cercanos, y no pueden tomarse el Congreso, por muy poder legislativo que sea, por una imaginación o por una intuición a decidir sobre la vida de las personas. Candidata, por otro lado, el tema del aborto, ¿no? Algunas voces indican por ahí de que ya el aborto debería permitirse a las personas que han sido ultrajadas, ¿no? Violentadas sexualmente. ¿Cuál es su posición sobre el tema del aborto? Estimado Franceli, nuevamente repito, la decisión son de las personas. En este caso, la mujer ultrajada, la niña ultrajada, tienen derecho
a una información y tienen derecho a una decisión. Tienen derecho a que sean asistidos psicológicamente y la decisión debe partir de ellos. Yo no puedo decir que abortes o no abortes. Siempre voy por el respeto a la decisión de las personas, pero obviamente informados, obviamente acompañados. Ahí debe estar el trabajo como políticas públicas para asistirlos y que si la decisión es abortar, lo previo informe. Nadie puede decidir lo contrario, buenas a primeras, a pesar de que ha sido una violación que debe ser para las personas, para las víctimas, deben ser dolorosos como para nosotros que como madres percibimos las noticias todos los días. Candidata, antes de dar el paso a nuestro compañero Lincoln Onofre, el presidente Sagasti, cuando asumió la presidencia transitoria de emergencia, como él lo ha denominado, dijo de que sí o sí las elecciones se llevan este 11 de abril, ¿no? Las elecciones presidenciales y congresales y el Parlamento andino. Sin embargo, estamos en una coyuntura particular, la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus está llegando con fuerza, no solamente a la región de Ayacucho, sino a muchas regiones de nuestro país, y algunas voces precisan ya de que se estaría evaluando una posible suspensión, ¿no?, de las elecciones del 11 de abril. ¿Usted tiene fe en el presidente Sagasti y tiene fe en la transparencia de estas elecciones del 11 de abril? Me gustaría tener fe. Si estoy en política, estimado Franceli, justamente es porque está a flor de piel mi fe y mi esperanza. Los partidos, hasta este momento, que han gobernado y han tenido la oportunidad de tomar decisiones adecuadas, solo nos decepcionan. Y lamentablemente las coyunturas se manejan no precisamente pensando en la población. Se toman las decisiones por intereses políticos, por conveniencias políticos. Y francamente, tener fe, así que suspenda o no suspenda, solo yo puedo resumir a una decisión política. Muy bien, Lincoln, te escuchamos. Adelante, por favor. Sí, bueno, en esta segunda parte de la entrevista también es hablar un poco sobre sus propuestas, ¿no?, de cara al Congreso. En caso de que usted sea elegida congresista, ¿cuáles son sus 3 principales propuestas, agendas legislativas, representaciones o fiscalización que piensa realizar o que propone realizar? Estimado Lincoln, la primera propuesta partidaria es la Constitución, que debemos hacer una lucha intensa para que se pueda dar eso. Sin embargo, este es un proceso de largo plazo, de largo aliento. Llevamos como una propuesta legislativa la lucha frontal contra la corrupción, pero no de oratoria. Sabemos nosotros que existe dentro del Código Penal la muerte civil. Sin embargo, desde su incorporación en el Código Penal no se está implementando. Y sabemos que en plena emergencia sanitaria los corruptos siguen haciendo su festín. Y soy totalmente intolerante con la corrupción. Por ese motivo, mi primera pasión va a ser activar una iniciativa legislativa para la muerte civil. Solamente con indicios, estimados jóvenes, debe ser destitución. No es justo que cuando se evidencian los actos de corrupción se le invite a que renuncien y todos los corruptos renuncian. Y es organizacional, y eso saben perfectamente que no es una sanción. La iniciativa legislativa va a recoger primero la destitución obligatoria hasta que demuestre su inocencia en el Poder Judicial, que es un proceso debido. Si se demuestra su participación directa o indirectamente, debe inhabilitarse de su título profesional
si no quiero ser exagerada, de por vida, y no debe volver a trabajar en espacio del Estado. Solo así tendrán que pensarlo 2 veces para que puedan traficar con el servicio público que la población les encarga. En segundo lugar, en estos momentos, el país en crisis, por sectores vienen haciendo protestas en reclamación de sus derechos. Yo no sé ya, estimados jóvenes, yo no sé quién es el más explotador, el más saqueador y el más corrupto. No sé si son los poderes económicos o es el mismo Estado a través del gobierno. No es justo que a los pensionistas, después de haber entregado tantos años de trabajo, le hayan descontado, le hayan retenido de sus remuneraciones un 13%, le digan ahora que es un aporte solidario, cuando en la Constitución cuestionada dice que esos fondos son intangibles, y eso tiene que cambiarse. En esa misma línea también la seguridad social. ¿Quiénes son los políticos, los del Congreso, los del Poder Judicial, los del Poder Ejecutivo, que puedan tener el privilegio de tener una seguridad social en las clínicas cuando el pueblo se está muriendo en un hospital donde no tiene capacidad operativa? ¿Cuál es la diferencia? Eso tiene que cambiar. Para la reactivación económica tenemos una propuesta: la eliminación de las exoneraciones tributarias. Basta de hacer dinero sabiendo que nosotros hoy en día nos debatimos entre la vida y la muerte a falta de presupuesto. El Sistema Nacional de Salud abandonado, desmantelado, que no pueden darle las condiciones adecuadas porque no hay dinero. En 10 años, hasta el 2019, las grandes empresas han acumulado un promedio de 93.000 millones limpios, y así sucesivamente. Y eso tiene que cambiar. También vamos a promover la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque no me parece que, siendo un país que tenemos universidades que tienen sus facultades de medicina, estemos esperando vacuna que vengan de otros sitios, sabe Dios cómo. Hasta se percibe opiniones conspirativas que inclusive las vacunas no tendrían una eficacia ni siquiera del 60%. Entonces, ¿quién debe hacer eso? El Estado debe invertir para que a través de esas entidades, de ese ministerio, pues se pueda tomar conocimientos preventivos de las tendencias en salud, en educación, en todo lo que concierne el desarrollo del país. No la tenemos. Sin embargo, para eso es necesario crear un ministerio. Pareciera que hoy en día cada problema público requiere de un ministerio. Los jóvenes reclaman un ministerio, se promueve un ministerio para la Concitec. O sea, ¿no sería mejor fortalecer las que ya existen en el marco de lo que ya está? ¿No? O sea, por un lado es esto con la creación de los ministerios. Por otro lado, también cuando hablas de la exoneración, de la eliminación de exoneraciones tributarias, me llama mucho la atención porque pareciera que jugamos en esos bandos, ¿no? Si está bien o está mal, si es frío, es caliente, es blanco o negro, porque en este caso las exoneraciones de alguna manera promueven la inversión privada. Quizá el problema no está propiamente en la eliminación de toda la exoneración, sino bien regularlas de tal manera de que estas sean realmente temporales, 4, 5, 6 años, hasta que la empresa pueda tener suficiente capital para poder promover mayor empleo, sostenibilidad o un desarrollo territorial. Entonces, ¿es tanto como eliminar las exoneraciones o más bien regularlas de mejor manera? 30 años de las exoneraciones de los beneficios tributarios tienen las grandes empresas. En 30 años, ¿qué es lo que vemos? En 30 años nos ha demostrado lo que nosotros veníamos desde las bases, luchando, protestando, exigiendo desde las organizaciones sociales. Las inversiones
en la economía, en la agricultura, en todo lo que concierne el movimiento económico. Pero nos han etiquetado de terroristas, de extremistas, de antidesarrollo, pero la pandemia les ha dado la respuesta contundente. No son, estimados jóvenes, la inversión privada que promueve el desarrollo, que da trabajo. Es el 80% de aquellos que le llaman informales, de aquellos que le llaman ambulantes. Ese es el sector que sostiene la economía. Hay muchos paradigmas que hay que cambiar, que hay muchas miradas que hay que darles simplemente a nuestra realidad. No hay necesidad de buscar, de teorizar, de filosofar acciones que interesadamente pues, nos ponen a nuestras mentes. Solo levantar la mirada, ¿qué es lo que pasa en nuestra realidad? Esa es la respuesta categórica. 80% de economía informal. ¿Cuál es la respuesta? De hecho, esas empresas que tienen esas exoneraciones. Esa es la respuesta. Y en segundo lugar, con relación a la creación de ministerios. Sí, pues, presupuestalmente no estaría a la altura para hacer lo que tiene que hacer el CONCITEC, el CENCIT, todas esas entidades que tienen que ver con el avance de la ciencia y tecnología, porque para que el Estado pueda asignar el presupuesto necesitan tener una estructura orgánica. Mientras no tengan esa estructura orgánica, tal como indica la Constitución, obviamente, pues como hasta ahora, simplemente se pagan planillas. ¿Y cuál es el resultado? Porque no hay inversión para poder hacer la investigación, la innovación. Por esa razón es la exigencia de una estructura orgánica que viene a ser un ministerio. Como los otros, como hay muchos ministerios que cuando deberían pasar a ser parte de otro, los que hay que definir qué cosas están mal, qué cosas de acuerdo a su importancia. El avance de la ciencia y la tecnología no puede medirse como otros ministerios que se han creado solamente por intereses políticos. Bueno, una última pregunta, es una repregunta en realidad. ¿Usted sugiere que si la justificación para eliminar las exoneraciones tributarias es que el Perú se sostiene, que es cierto, mayoritariamente en el sector informal, eliminar las exoneraciones tributarias para fortalecer el sector informal? ¿Lo entiendo así? ¿O no llegué a entender, encajar cuál es esa relación entre el mercado informal que soporta casi al 80% de la población versus la exoneración tributaria? Son dos cosas, estimado Lincoln. Pero La usted no eliminación mi pregunta es cómo se relacionan ambas cosas. Usted dice, hay que eliminar las exoneraciones tributarias para promover, entiendo yo, la economía. El pago de sus impuestos. Tienen que asumir 30 años, ya tuvieron suficiente como para hacer caja, y demasiado. Tienen que asumir a pagar sus impuestos. Eso es por una parte. La segunda parte es que el Estado tiene que formalizar a esa economía informal e invertir para que pueda darle sostenibilidad y que pueda formalmente también asumir ese trabajo. Porque de pronto, ahora no se puede hacer nada. Y son ellos que en realidad mueven la gente. Si es que el Estado no asiste, no formaliza, no le da las condiciones, no le da el acompañamiento, no le da la sostenibilidad, ¿cómo vamos a manejar ese 70-80% de la economía que está abandonado? Es decir, hay que hacer exoneraciones tributarias temporales también a los informales para que se formalicen. No debería haber beneficio tributario para nadie, pero sí hay que hacer lo que tiene que hacer, asumir el Estado, la función, el rol de administrador. Como un hijo en casa, estimado Lincoln. Si a mi hijo yo no le puedo decir, pues bueno, trabaja desde ahora, si no le doy las condiciones del caso. Es como acompañarle hasta que termine su universidad y decirle, bueno, ya tienes las condiciones, adelante. Eso es lo que hay que hacer con la economía. Porque no podemos decirle, bueno, pues hay que ponerle trabas. A mi hijo no le puede decir, si quieres estudia, pues
Bueno, si te gusta el arte es tu problema. Pero si tú quieres ir a hacer deporte, ve tú, compra tu zapatilla, no sé, pues por el estilo. Yo lo pongo aquí en una cuestión doméstica para que pueda ser mejor entendido esto. Sin embargo, necesitamos voltear la mirada a esa economía naciente. Para mí es una economía naciente y debe agradecer los gobiernos para decirle que ya esa familia, ese sector está generando la economía y por el contrario hay que salir a darle el salvataje para decirle en qué más te puedo ayudar para que tú de una vez ya no seas parte del problema, sino parte de la solución. Pero muchos de estos sectores, los grandes empresarios del sector informal, no quieren formalizarse, justamente porque quieren evadir en lo posible todas las cargas de impuestos que existen en el país. O sea, lo que estamos tratando, por lo que yo lo entiendo, pareciera que queremos condicionar al sector formal, ¿no?, a quitarles estas exoneraciones, que me parece positivo en el tiempo, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo hay que reconocer que una exoneración tributaria es un aliciente para la inversión privada. Que en el tiempo se ha distorsionado, ya, ese es otro tema que realmente habría que atacar. Sin embargo, el sector informal no se quiere formalizar porque ya se le han dado un conjunto de beneficios, de incentivos también, en el que el mismo sector informal no está dispuesto porque no le sale a cuenta. Y al no salirle a cuenta, es volver a darle otros incentivos, entre ellos, por ejemplo, que se formalicen y dejen pues de pagar un tiempo ciertos impuestos, ciertos tributos. Pero eso también se llama, de alguna manera, exoneración tributaria. Entonces, no estamos queriendo trasladar el problema de un lado al otro o negar una posibilidad a un lado para dársela a otro. Absolutamente no. Repito a una cuestión muy doméstica para dejarme entender. Si yo le he hecho el acompañamiento a mi hijo hasta que termine la universidad, ayudarle a que postule a un centro de trabajo, entonces no le puedo decir, pues, ¿sabes qué? Ahora te voy a seguir manteniendo, te voy a pagar tu salida con tus amigos, tu diversión, te compro tu carro, por ejemplo. Es que el sector público no se disculpa que le interrumpa, pero no podemos ver el problema del sector público desde el sector familiar. O sea, veámoslo como un problema público. No podemos llegar a una situación donde la economía informal no quiera formalizarse. ¿Dónde estamos? Si existe esa postura, pues compren también si a los grandes le dan las facilidades y a mí, ¿por qué no? Y es clarísimo esa discriminación, estimado Lincoln. En esa pandemia, sobre pretexto de que las grandes empresas no han trabajado en la pandemia, sobre pretexto, sin pensar de que ellos ya tienen ya lo que han hecho en tantos años Caja, le han regalado los 60.000 millones. Y a los pequeños, ¿quién ha pensado en los pequeños empresarios? Nadie. Si no protesta, nadie se da cuenta que existe. Entonces, hay que poner en primer lugar orden. Orden para los que ya lograron asumir su tarea y su responsabilidad social. Orden para acompañarle a los que están en proceso. Orden para aquellos que están naciendo. Y orden en la economía, pues, estimado Lincoln. Bien, bueno, una última pregunta, ya fuera de este tema. ¿Usted qué opina de la ampliación de la cuarentena que probablemente se dé para la región de Ayacucho? Primero, con mucho sentimiento, que soy parte de la partida de un gran profesional, parte del equipo técnico, el ingeniero Rubén Meneses, docente principal, especialista en recursos hídricos, a quien hemos perdido por esta maldita pandemia. Me duele mucho porque todavía en nuestras filas hay personas humildes que no salen a la luz, quienes están padeciendo prácticamente este malestar por la incapacidad de los gobernantes no se está controlando. Pero sí son, disculpen el término porque estoy muy molesta,
sí son capaces para robar, pero sí tienen creatividad, imaginación, sí saben los canales, sí saben los procedimientos. Mientras gente humilde va perdiendo la vida. Quizá mañana me toque a mí igual a ustedes, solo más, y no podemos permitir. Esta cuarentena no da para más, porque acabamos de hablar de un 70-80% de personas, y cuando se cierra, todos dicen, me muero de hambre o me muero del COVID. No podemos ser tan indolentes. Los corruptos han abandonado la administración del país como debe ser. Y lamentablemente su escudo para ocultar incapacidad gubernamental, pues su máxima medida es la cuarentena. ¿Qué cuarentena? Ya está totalmente fuera de serie esta cuarentena. No son 40 días. En ese sentido, yo creo que hace bien las personas en salir a trabajar, porque no podemos morir de hambre, pero también necesitamos doblegar los protocolos para saber sobrevivir en este abandono de los gobiernos nacionales, regionales y locales, lamentablemente. Okay. Bien, gracias. Sí, muy bien. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos hacerle la pregunta que hemos estado realizando también a todos otros invitados. Candidata, en caso que usted llegase al Congreso de la República, ¿quién va a ser el equipo técnico con el que usted va a trabajar en el Parlamento? ¿Usted ya tiene conformado tal vez al equipo de asesores que lo va a acompañar en el Congreso? Tal vez tiene también ya por ahí al equipo administrativo que le va a guiar, al equipo de comunicación también que va a difundir sus acciones. ¿Tiene ya armado este equipo técnico? Si es que pudiese darnos nombres, por favor. Estimado Franceli, en este momento estamos abocados en el tema de campaña, que obviamente el equipo técnico va impulsando. Todavía no hemos pensado en quiénes van a ser los asesores, los administrativos. Creo que para mí particularmente es un tema secundario. Estamos viendo el tema cómo llegamos a recoger las demandas de la población, que todo lo que hemos propuesto, y todavía hay un centenar de demandas, estamos tratando de cuajar esas cosas. En ese sentido, sí tenemos un equipo de profesionales connotados, y creo que uno de ellos acabo de manifestar, de un gran profesional que nos ha dejado. Sí, tenemos garantizado el equipo, sin embargo, no se ha indicado si son los cargos o no son los que van a asumir. Sin embargo, yo de aquellos puedo deducir que son profesionales que tienen su proyecto personal, su proyecto profesional, su proyecto laboral establecido, y ninguno ha mostrado las intenciones de acompañarnos allá, pero sí comparten plenamente nuestras intenciones de trabajar frontalmente contra la lucha contra la corrupción y de la Constitución. De eso sí, todo el equipo estamos seguros. Candidata, finalmente, le voy a agradecer que sea un poco más breve, ya nos ha ganado el tiempo. Usted tiene ya las pantallas de Ensarte, de Ayacucho y las páginas aliadas para poder pronunciarse, ¿no?, ante la población ayacuchana y decirle por qué deberían votar este 11 de abril por Luz Morales Calle, candidata del Frente Amplio, que va con el número 2. Adelante, por favor. Querido pueblo de Ayacucho, hermanos, hermanas, hombres y mujeres, soy una persona que considero estar preparada en la parte académica, en la parte política y en la parte social. Hemos trajinado más de 50 años tratando de entender, y hemos llegado a entender cuál es el problema real de nuestro país, que durante 200 años solo percibimos desigualdad, inequidad, corrupción y sobre todo impunidad. Eso no puede continuar. Hemos tomado la decisión de abrazar vehementemente la lucha contra la corrupción, acompañado de nuestra experiencia que hemos
trajinado laboralmente en nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, más de 35 años en la que hemos demostrado capacidad, honestidad, sin ningún problema durante este tiempo, y sobre todo vehemencia sobre las decisiones, sobre las metas que pretendemos lograr. Esta vez vamos a realizar iniciativas legislativas en favor de nuestra sociedad, en favor de todos, porque somos un pueblo plurinacional, pluricultural, y quiero trabajar para mi universidad, quiero trabajar para las comunidades, quiero trabajar para mis compañeros del sector público, y quiero trabajar también para los trabajadores del sector privado. Ese es mi deseo. Acompáñame en este cometido. Yo voy con el sentimiento y conciencia social elevadísimo, que quiero servir a mi pueblo de todo corazón. Este 11 de abril marca las 2 flores, escribe el número 2 de Luz Morales. Te ofrezco mi honestidad, mi experiencia, mi transparencia y sobre todo mi amor de madre. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por el momento y por el espacio. Okay. Muy bien, ha sido la candidata Lincoln por el Frente Amplio, que va con el número 2 en las próximas elecciones, Luz Morales Cañas, ¿no? Lincoln, estamos llegando a la parte final. Bueno, hoy hemos tenido un programa complicado. Sí, ¿no? Complicado en el tema de la señal. Pero ¿tú te imaginas, Lincoln, cómo es las clases virtuales fuera de la ciudad de Ayacucho, de la zona urbana? Ya me pongo. Mira, hemos tenido problemas con el internet, hemos tenido problemas con la señal telefónica. Bueno, no he vuelto a las zonas rurales. Con Telefónica, Claro, con todas las compañías. Sí, complicado, ¿no? Complicado, ¿no? En fin. Lincoln, tus comentarios finales, por favor. Bien, yo creo que para el caso de la señora Luz es interesante muchas cosas que dicen. Sin embargo, habría que sopesar un poco también con estas otras miradas, dado que el partido del Frente Amplio pues manifiesta tener esa mirada amplia, múltiple, de respetar todas las posiciones. Sin embargo, me llamó muchísimo la atención en alguna de las propuestas que ella va comentando, ¿no? Entonces, aún así, le deseamos todos los éxitos y nada, creo que por hoy esto es suficiente, ¿no? Así es, efectivamente. Lincoln, antes de despedirnos, la pregunta que le hacías a la candidata respecto a esta posible ampliación, ¿no? De lo que se llama, no sé, ¿es cuarentena, quincuentena? No sé, bueno, no sé qué término ponerle, pero justamente también el alcalde encargado del distrito de San Juan Bautista, ¿no? Bueno, allá el señor Sergio Canchari, ¿no? Que por cierto, me imagino que también está preocupado por su negocio de licorería que no abre, ¿no? Que es, me imagino, su mayor preocupación, ¿no? Aquí ubicado, pues, en la intersección de Libertad y Marical Cáceres. Bueno, sí, él ha anunciado, ¿no? Sí, el alcalde ha anunciado, ojo, el alcalde encargado, ¿ah? Él ha anunciado y ha remitido, dice, un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, pidiendo que no se amplíe la cuarentena, ¿no? Debido a que posiblemente mañana el presidente Sagasti dé nuevas acciones, emite un mensaje a la nación respecto a la ampliación de esta cuarentena focalizada. El regidor actual y alcalde encargado ha dicho de que no ve de manera adecuada esta cuarentena porque solo el 40% de la población viene cumpliendo la inmovilización, y me gustaría saber ese porcentaje, ¿de dónde saca ese dato estadístico, ¿no, Lincoln? El 40%, dice, la población no viene cumpliendo la inmovilización, y el resto estaría también pues en la misma situación, ¿no? Bueno, en fin, no sé, yo lo veo por otro lado, el interés, yo lo veo que es un interés más personal y aprovechando el cargo, diciendo un político populista, ¿no? Populista, y es que a la gente le gusta escuchar ese discurso, pues, ¿no? Claro, o sea, mira, aquí hay 2, 3 cosas que advertir. Nosotros siempre hemos estado hablando desde el inicio de la cuarentena que es una ventana de oportunidad para preparar la gestión pública, para preparar la ciudad, de tal suerte que, pues, una vez que acabe esta cuarentena, pues, la ciudad de alguna manera te permita poder garantizar el distanciamiento social,
te permita garantizar una mejor manera de acudir a los mercados, ¿no? Guardando todo lo que tiene que ver con estos mecanismos que previenen del contagio del COVID. Un año después, porque ya es casi un año que hemos pasado, de esto poco o nada. 2, no olvidemos que las mismas autoridades políticas de la región de Ayacucho han ido solicitando al gobierno central la ampliación de la cuarentena, una y otra vez. Ellos querían, tanto el alcalde provincial, los alcaldes distritales metropolitanos, el gobierno regional, todos ellos solicitaban que Ayacucho se ubique pues en el más extremo, ¿no? de las sanciones o de las regulaciones más extremas respecto del tratamiento del COVID. O sea, los más afectados, los que no deben salir, o sea, todo lo peor debe estar acá. Y así ha sucedido, ¿no? Entonces, pero como resultado la gestión pública es poca. Y ahora son estos mismos gobiernos territoriales, en este caso está empezando Sergio Canchari, ¿no? Justamente de lo que han ido pidiendo una cosa, ahora están pidiendo exactamente lo opuesto. La pregunta es, ¿cuánto ha hecho el gobierno local de San Juan Bautista para garantizar de que no se amplíe, ¿no? esta cuarentena y que en efecto también la tasa de contagio COVID en San Juan disminuya? A mí me parece bien la iniciativa. Sin embargo, sigo llamando la atención sobre la gestión misma. No se ha hecho mucho, no se ha hecho nada, y se han ido pasando una y otra vez trasladando el tema de las cuarentenas. Ojalá el alcalde encargado, Sergio Canchari, con quien además comparto una amistad, creo todavía, después de las elecciones nunca se sabe. Lo interesante ahí es ver, ojalá que el alcalde encargado, Sergio Canchari, pues haya hecho en este periodo, y también con el alcalde, ¿no? La gestión necesaria para que San Juan garantice de que no se va a contagiar, de que las tasas no se van a elevar. Ojalá. Y ahí sí creo que tendría mucho valor esta propuesta política que ha ido lanzando, ¿no? Exacto. Muy bien, Nico, hemos llegado a la parte final. Bueno, en esta ocasión no comparto tu posición. Yo lo veo más por el lado más de intereses personal, ¿ah? Yo creo que más es por su negocio. Bueno, el lado personal no lo sé y casi nunca lo toco, ¿no? En verdad evito tocar el lado personal, pero sí me parece que es más un interés político. Y qué bueno que discrepemos, porque creo que así nos hemos conocido, además, discrepando. Ya estamos así es. más de un año después. Sí. Así es, Lincoln. Lincoln, muy bien. Mañana estamos, ¿no? Para que nos puedan avisar, según nos han confirmado ya, ¿no? Mañana vamos a estar con uno de la agrupación fujimorista, Lincoln, ¿ah? Así que todos lo de la generación bicentenario, todo lo que se indignan porque no hay que votar en voto y en blanco porque eso da de voto al fujimorismo, al aprismo, ¿no? Mañana, por si acaso, vamos a estar con Carlos. Así es. Mañana vamos a estar con Carlos Alarcón, ¿no? De Fuerza Popular, así que engánchese. Hasta el momento está confirmado Lincoln, ¿no? No esperemos que no sea como el Partido Morado. Hemos visto varios candidatos, así que a última hora, pues, por algún motivo, ajenos a su voluntad, no pueden participar, ¿no? Sí, Entonces estamos intentando sacar algunos enlatados, ¿no? Algunas entrevistas del recuerdo para cubrir ese horario. Así es. Muy bien, Nico. Antes de despedirme, quería mandar un saludo a Flor Ramos, que también nos está viendo por la red. Pronta recuperación, Flor, y nada, saludos. Muy bien, listo. Nos vemos. Chao, Nico, hasta mañana. Chao, nos vemos.